Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día genial y lleno de energía. Hoy nos adentramos en un tema que sé que es muy popular y siempre genera un gran interés, la vida de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y como ya habrán deducido por el título, nos centraremos en la interpretación que podemos hacer sobre la relación que mantuvieron, específicamente en la frase, Kerem Bürsin revela a Hande Erçel la alegría eterna de su corazón. Una frase que para muchos resume la esencia de lo que ha trascendido desde su relación y su posterior separación. Antes de que comencemos a desentrañar este fascinante tema, quiero darles la bienvenida a todos los nuevos suscriptores que se unen a nuestra comunidad. Gracias por estar aquí. Y para los que ya son parte de este canal, un enorme agradecimiento por su apoyo constante. Recuerden que suscribirse es totalmente gratuito y les permitirá estar al tanto de todos nuestros análisis y novedades sobre el mundo de las series turcas, las celebridades y todo aquello que nos apasiona. No olviden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es fundamental. Ahora sí, sin más preámbulos, sumerjámonos en el universo de Kerem y Hande. Para aquellos que no estén completamente familiarizados, permítanme darles un breve resumen. Kerem Bürsin, un actor turco de renombre conocido por su carisma, su atractivo innegable y su talento actoral, ha cautivado a audiencias de todo el mundo. Su participación en series como Love is in the Air lo catapultó a la fama internacional, convirtiéndolo en un ícono para muchos. Hande Erçel, por su parte, es una actriz talentosísima y una de las figuras más reconocidas de Turquía, también estrella en Love is in the Air, y con una belleza que deja sin aliento a muchos. La química entre ellos en la pantalla fue tan palpable que, para deleite de sus seguidores, se trasladó a la vida real. Y es precisamente aquí donde la historia se vuelve aún más interesante. El título de hoy, Kerem Bürsin revela a Hande Erçel la alegría eterna de su corazón, es una forma de interpretar los diversos momentos, palabras y actitudes que hemos presenciado a lo largo del tiempo. No se trata de una revelación oficial, con declaraciones textuales y específicas, sino más bien de una interpretación cuidadosa, basada en la observación y el análisis de las interacciones de Kerem, especialmente después de que su relación con Hande llegara a su fin. Es esencial recordar que las relaciones, especialmente aquellas que involucran a celebridades, suelen ser complejas y están constantemente expuestas al ojo público. Kerem y Hande formaron una pareja muy querida por sus seguidores, y su separación generó sorpresa y tristeza en muchos de ellos. Pero, ¿cómo ha manejado Kerem la situación? ¿Qué pistas, conscientes o inconscientes, nos ha proporcionado sobre sus sentimientos hacia Hande? A lo largo de los años, hemos seguido de cerca a Kerem en entrevistas, redes sociales y eventos públicos. Y es en estos momentos donde podemos encontrar algunas pistas clave. Aunque, por supuesto, es importante tener en cuenta que cada persona procesa el final de una relación de manera diferente. Algunas personas prefieren mantener un perfil bajo, otros hablan abiertamente y algunos, como parece ser el caso de Kerem, optan por dejar pequeñas pistas y señales sutiles. Una de las características que hemos notado es el respeto constante que Kerem demuestra hacia Hande. Nunca ha emitido comentarios negativos o de resentimiento hacia ella en público. Al contrario, siempre se ha referido a ella con palabras amables y elogiosas, incluso cuando se le pregunta sobre su relación pasada. Esta actitud por sí sola es un signo de madurez y respeto admirable. Además, hemos observado que a pesar del tiempo transcurrido desde su separación, Kerem sigue siendo preguntado por Hande en diversas entrevistas y eventos. Y su reacción a estas preguntas es otro punto crucial a considerar. En algunos casos se limita a sonreír, a responder con evasivas respetuosas, pero en otros momentos parece haber un brillo especial en sus ojos, una sonrisa que revela algo más profundo como nostalgia, gratitud o sí, alegría. Analicemos algunos ejemplos concretos que ilustran este punto. Recuerdo una entrevista en la que, al ser consultado sobre su opinión acerca de Hande, Kerem respondió describiéndola como una persona talentosa y maravillosa. Una respuesta sencilla, pero con un significado profundo. En otra ocasión, cuando le preguntaron qué había aprendido de su relación con Hande, respondió que había aprendido mucho sobre el amor y la vida, y que siempre estaría agradecido por la experiencia compartida. Por otro lado, y esto es algo que muchos de sus seguidores han detectado, la forma en que Kerem se refiere a Hande a menudo va más allá de lo profesional. No se limita a considerarla una colega o una amiga, sino que la describe como alguien que evidentemente dejó una huella significativa y profunda en su vida.
Y aunque no lo diga explícitamente, esa huella parece ser eminentemente positiva. En las redes sociales, también encontramos algunas pistas sutiles que vale la pena analizar. Si bien Kerem no suele publicar contenido directamente relacionado con su vida privada, en ocasiones ha dejado me gusta en publicaciones de fans que hablan sobre Ande o en fotografías donde aparecen juntos. Es una forma discreta pero significativa de demostrar que a pesar de la ruptura, aún conserva afecto y buenos recuerdos. Otro aspecto que resulta fundamental es la manera en que Kerem ha reaccionado ante el éxito de Ande, especialmente después de su separación. No ha dudado en felicitarla por sus logros profesionales, y eso demuestra un respeto y un cariño que trasciende lo superficial. Celebrar el éxito de alguien con quien compartiste una etapa importante de tu vida es una señal de madurez emocional y una clara demostración de buenos sentimientos. Ahora, ¿a qué nos referimos exactamente con la alegría eterna de su corazón? Esta es nuestra interpretación, y cada uno de ustedes es libre de formar la suya propia. Creemos que a pesar de que su relación sentimental haya llegado a su fin, Kerem guarda un recuerdo positivo y valioso de Ande. Creemos que para él, Ande sigue siendo una persona especial, alguien que dejó una huella imborrable en su corazón. Creemos que en lugar de resentimiento o amargura, lo que predomina es el cariño, el agradecimiento y la alegría por haberla conocido y compartido momentos importantes con ella. Esa alegría que de alguna manera se ha convertido en algo eterno, en un recuerdo que siempre estará presente en su memoria. Por supuesto, esto es solo una interpretación, basada en la observación y el análisis de sus interacciones. No podemos conocer con certeza absoluta lo que siente Kerem en lo más profundo de su ser. Sin embargo, basándonos en lo que hemos visto, en lo que hemos analizado y en la forma en que se ha comportado a lo largo del tiempo, creemos que esta es una conclusión plausible y que tiene sentido. Es fundamental recordar que las rupturas sentimentales son procesos difíciles para todos, y que cada persona tiene su propia manera de afrontarlas y superarlas. Kerem, al parecer, ha optado por recordar a Ande con cariño, respeto y gratitud. Y eso, en nuestra opinión, es un gesto muy noble y un testimonio de la calidad humana de Kerem. En resumen, hemos analizado cómo Kerem Bürsin, a través de sus palabras, sus acciones y su actitud, ha transmitido una imagen de respeto, cariño y gratitud hacia Ande Erçel después de su separación. Hemos explorado las pistas que nos ha dado, desde sus respuestas en entrevistas hasta sus interacciones en redes sociales, y cómo todo esto apunta a una posible interpretación de la alegría eterna de su corazón. Hemos profundizado en los detalles y proporcionado ejemplos concretos para respaldar nuestra perspectiva. Es importante reiterar que esto es nuestra interpretación y que cada uno de ustedes puede tener la suya propia. Lo más importante es respetar los sentimientos de ambas partes y recordar que al final, lo más relevante es la felicidad y el bienestar de cada persona. Muchísimas gracias por ver este vídeo y acompañarnos en este análisis. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y que les haya resultado interesante. Recuerden dejar sus comentarios en la sección de abajo, cuéntenme qué piensan ustedes sobre la relación entre Kerem y Ande, y si están de acuerdo con nuestra interpretación. Me encanta leer sus opiniones y conocer sus perspectivas. Y por supuesto, no olviden darle un buen me gusta al vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Kerem y Ande, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ningún vídeo más. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Para complementar este análisis, podríamos también considerar algunos aspectos adicionales que refuerzan nuestra interpretación. La evolución personal de Kerem a lo largo de los años, hemos visto una transformación en la imagen pública de Kerem. Ha madurado, ha ganado en experiencia y ha mostrado una mayor apertura emocional. Esta evolución personal se refleja en su manera de hablar sobre Ande, mostrando una mayor comprensión y aceptación de la situación. El apoyo de los fans La comunidad de fans de Kerem y Ande ha sido muy activa y ha demostrado un gran respeto por ambas partes. En muchos casos, los fans han expresado su deseo de que ambos sean felices, independientemente de su estado sentimental. Este apoyo incondicional también puede haber influido en la actitud de Kerem. La búsqueda de la privacidad aunque ambos son figuras públicas, tanto Kerem como Ande han mantenido un cierto grado de privacidad en sus vidas personales.
Esto sugiere que ambos valoran su intimidad y respetan los límites de la otra persona. La ausencia de declaraciones polémicas o conflictos públicos es una señal de respeto mutuo. ***** El impacto de Love is in the Air, **** La serie que los unió, Love is in the Air, tuvo un impacto significativo en sus vidas y carreras. Fue una experiencia intensa y transformadora que los marcó profundamente. Es lógico que a pesar de la separación, ambos guarden un recuerdo especial de esa época. ***** La resiliencia ****, tanto Kerem como Ande han demostrado ser personas resilientes, capaces de superar los desafíos y aprender de sus experiencias. Esta resiliencia se refleja en su actitud positiva y en su capacidad de seguir adelante con sus vidas profesionales y personales. El lenguaje no verbal además de sus palabras, el lenguaje no verbal de Kerem también puede proporcionar pistas sobre sus sentimientos. Sus gestos, expresiones faciales y el tono de voz pueden revelar emociones que no siempre se expresan verbalmente. La sutil sonrisa, el brillo en sus ojos y la calidez en su mirada son indicios de que la alegría por Ande persiste en su memoria. En conclusión, al analizar todos estos factores, podemos llegar a la conclusión de que la frase, Kerem Bürsin revela a Hande Erçel la alegría eterna de su corazón, es una interpretación plausible y fundamentada en la evidencia disponible. Kerem ha demostrado a través de sus palabras, acciones y actitud, que guarda un recuerdo positivo y valioso de Hande y que su relación, a pesar de haber terminado, dejó una huella imborrable en su corazón. Esta alegría, en lugar de desvanecerse, parece haberse convertido en un recuerdo eterno, un tesoro que siempre estará presente en su memoria.